has dado para este día pueda venir a impactar. El mensaje que nos has dado este día pueda profundizar, así como dice tu palabra, que profundizará hasta el tuétano de nuestros huesos. Padre, gracias. Nos entregamos como iglesia, como predicadores, Padre, en alma, cuerpo y espíritu, para que seas tú tomando el control, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, como de igual manera aquellos que nos miran a través del internet. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos de un camino, podríamos pensar y decir un camino fácil, pero quiero decirte que el camino del cristiano no es así. Se presentarán situaciones en las cuales muchas veces se nos va a poner difícil y poco entendemos las situaciones que vivimos. Pero quiero llevarte a algo del cual es bien importante: es tener siempre visión, misión y propósito. Si como cristianos nosotros, hermanos, tenemos una visión, yo quiero decirte que nada va a poder venir a detener los planes de Dios. Si tú tienes un propósito, yo quiero decirte que nada va a venir a detener los planes de Dios. Ahora, la misión es aquello cuando tú ya realizaste y lo hiciste y lo lograste. ¿Cuántos lo vamos a lograr? Y ese es el plan de Dios. Quiero iniciar. Fui a Nueva York a ver a mi hija, salí a las 5 de la mañana y llegué a la 1 de la tarde. Aproximadamente está en fronteras de Canadá, donde ella está viviendo con su esposo. Bueno, nos fuimos, pero en cierta parte del camino se me puso difícil porque había una neblina del cual no me dejaba conducir. Si podía yo imagínate conducir un vehículo donde el speed limit es 65 y poder conducir a 20. Porque a 60 pies de lejos no podía tener la visión, no podía ver a donde me conducía, no miraba la carretera. Quiero decirte que todos los vehículos iban con sus luces intermitentes, yo también. Y en ese tiempo Dios confirmaba este camino, este tema del cual yo te quiero hablar en este día. Lo importante que era para mí en ese momento lograr el propósito que llevaba. Y el propósito que llevaba era ir a ver a mi nieta, chinearla y también abrazar a mi hija, porque tenía unos meses de no verla. Y también a mi hijo, que es mi yerno. Pero te digo de que era difícil porque yo no podía alcanzar a ver más de aquí a donde está Pastor Alex, en aquella carretera, porque de repente la carretera sube y se sube como una borda grande, un cerro que hicieron en la calle, me imagino ahí, muchas piedras alrededor. Y guau, yo me quedaba pensando y le decía yo a mi esposa, mira, no puedo ver. Sí, me decía, vamos con cuidado. Y miraba todo aquel transporte despacio, pero todos sufriendo de la misma situación. El no poder tener visibilidad hacia dónde te diriges tú. El no poder decir, voy a lograr el propósito de llegar a ese lugar. Bueno, hermanos, conducí 1 hora o 45 minutos por esa parte. Revisando el vehículo ayer me pude dar cuenta que allí pasaba algo, porque todo lo que era la parte de enfrente del motor se llenó como de una parte así como piedra molida. Había algo ahí. Pero Dios me hablaba en ese momento y me decía, ¿cómo hicieras si esto procediera en todo el camino? Yo dije, no, tengo que hablarle a la iglesia sobre esto. No podría yo llegar al lugar a donde Dios me había dicho que fuera. Y ese es el caminar del cristiano. El caminar del cristiano es similar a esto. Vendrán situaciones duras y difíciles a donde muchas veces no vamos a poder tener la visibilidad para poder ver el lugar. Pero si tienes el propósito de Dios contigo y tú quieres cumplir la misión que Dios te ha dado, yo quiero decirte que vas a alcanzar. Y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Del cual es la palabra. Arrepentimiento, el camino a la eternidad. ¿Qué significa arrepentirnos? Significa un cambio radical de mente, de actitudes, de direcciones, pasando de vivir en pecado a seguir a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Debe de ser de lo profundo del corazón. Debe de ser en lo que tú reflejas ser. Debe de ser aquella palabra del cual en realidad en ti haga un rema, que la puedas vivir. Porque cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos, pero no nos arrepentimos de corazón, posiblemente mis acciones me hacen ver diferente.
Posiblemente mis decisiones no son las que Dios quiere que tome. Y podríamos llevar a un montón de factores sobre esto. Ahora, ¿qué predicaba Jesús al principio de su ministerio? ¿Cuál era lo que predicaba Juan el Bautista? Dice la palabra del Señor, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en Mateo capítulo 3, verso 2. Mira lo que dice Juan el Bautista aquí. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la palabra de este día. Este día la vamos a encerrar de una forma del cual podremos decir el arrepentirnos cada momento, el arrepentirnos cada día, el arrepentirnos todos los días de las situaciones que posiblemente y hemos vivido. Hablaban de una misma palabra: cambio de vida y de mente, dejando la vieja vida. Y alabado sea el nombre de Dios. Mateo capítulo 4 versos 17, Jesús predicaba lo mismo y decía, Mateo 4:7, desde entonces comenzó Jesús, dice la palabra, a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón. Bienvenido, Jairo. Él esperaba por ti. Has conocido la familia que no conocía, solo conocías al hermano Francisco. Dios te bendiga. Miramos los dos, Juan el Bautista, y también miramos Jesús predicando: arrepiéntete, arrepiéntete, y el reino de los cielos se ha acercado. Ahora nosotros miramos también al apóstol Pedro predicando de la misma manera. Y eso nos lleva al libro de Hechos capítulo 2 versos 38. Pedro, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu de Dios. Aquí hay una promesa más. ¿Para quiénes? Para los que nos arrepentimos de verdad. Esos son los que han llamado a ser escogidos para poder recibir el Espíritu de Dios. Así que yo te pido, iglesia, que por favor recibas en el nombre del Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros, porque Él es el que nos enseña. Él nos va a bautizar a nosotros conforme a lo que nosotros decidamos querer. Pero es necesario con urgencia el arrepentimiento, que es sobre todas las cosas. Esto encierra todo completamente. Pedro nos hablaba del perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu de Dios. Miramos que aquí ya nos da Dios algo más. Y es esta promesa del cual dijimos que era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que era? Arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Tenemos que estar prestos, porque Dios quiere hablarnos en este día. La profecía nos decía, la palabra decía que estuviésemos atentos a lo que Dios quería decir. Eso decía. Así de que yo te pido que por favor, podríamos definir como un cambio radical de mente, actitud o decisiones, pasando de vivir en pecado a seguir a Cristo. También de nuestras propias decisiones. Y alabado sea el nombre de Dios. Eso es, o sea, hermanos, como quien dice, yo voy para allá. Tengo que hacer un giro completo para acá. Si me dirijo al sur, tengo que dirigirme al norte. Y eso es el arrepentimiento. O sea, dejar de querer hacer tu propia voluntad. Dejar de querer hacer todo lo que definitivamente tu carne te pide hacer. Pero si no decides el girar y estar, como decimos, turnar y hacerte la U, podríamos continuar en hacer nuestra propia voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántos reciben? Pero no la nuestra. No es que no vamos a tomar decisiones. Claro que sí hay cosas que tenemos que hacer.
poner patrones en casa, explicar muchas cosas del cual hay que hacerlo, no vayamos a confundir la situación. Pero es necesario que la decisión o todo lo que tú quieras hacer esté conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Nosotros miramos en la Biblia diferentes personajes del cual hicieron la voluntad de Dios. Un encuentro con Dios cambió completamente la vida de Saulo de Tarso. Miramos nosotros la presencia de Jehová Dios en el desierto, cambió a Moisés. Nosotros miramos al profeta Elías, la presencia de Dios cambió su vida. Y vemos diferentes personajes sobre el cual Dios vino a cambiar, pero estamos hablando de decisiones. Estamos hablando de algo del cual te va a llevar a ti como iglesia hacia el cielo. Estamos hablando de ese arrepentimiento del cual tienes que turnar completamente y hacer cambiar tu vida. Ahora yo te llevo a la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me bendice mucho. Yo creo que todos lo oímos hablar, porque este hombre, su nombre era Zaqueo. ¿Cuánto hemos oído hablar del pequeño Zaqueo? Y la palabra de Dios nos dice de que Cristo pasaba, dice, por Jericó, dice. Cuando este hombre vino y tomó una decisión, del cual posiblemente, y a mí me hubiera dado pena tomarla, yo no sé si a ustedes, posiblemente si Jesús va pasando por la ciudad de Manasas, y posiblemente entre todos ustedes yo no puedo alcanzar a ver porque mi estatura fuera pequeña, y tomara la decisión que tomó Zaqueo. Zaqueo tomó la decisión que es subirse en un árbol. ¿De qué era el árbol? Dice que de sicamoro. Él se sube a ese árbol, dice, y de ahí logró alcanzar a ver a Jesús. Y sabes que la decisión que él tomó lo llevó a una salvación y también llevó la salvación a su casa. Conforme a esa decisión, ¿cuánto importan las decisiones? ¿Cuánto interesa lo bueno que tú quieras hacer? ¿Sí? Pero a la vez de subirse, viene él, hermanos, y muestra un arrepentimiento. A donde dice que todo lo que había, porque era el jefe de aquellos que tomaban el control sobre el dinero. La palabra dice que era el jefe de los publicanos, aquellas personas del cual se encontraban cobrando los impuestos posiblemente y demás. Pero el arrepentimiento lo toma en el momento que se sube. Y ahí lo baja Jesús y le dice: Zaqueo, ven, baja, porque ahora entraré a tu casa. Yo me imagino con todo el dinero que él tenía, se bajó y haber dicho: no, mi oportunidad es esta. Pues me imagino que ya había oído hablar de él, para que tuviera la gran importancia y la gran necesidad de subirse al árbol para poder llevar la salvación a su casa. Yo me imagino el resto de sus compañeros lo criticaron y dijeron: mira dónde va aquel que dice que es maestro, aquel que da sanidad y todo. Pero como a Cristo no le importa lo que tú eres. Cristo quiere tu presente. Cristo no quiere lo que tú hiciste ayer. Cristo quiere lo que tú vas a hacer mañana. Entonces la palabra dice en Lucas 19, 1 al 2: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, se arrepintió. Y luego, ¿qué pasó? Quiso devolver lo que él, mira, había agarrado, había robado. Mira la importancia que tiene del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en nosotros, todo nos va a redarguir, hermano. El Espíritu de Dios estará ahí. Cuando hay arrepentimiento de corazón, hay algo del cual te va a bendecir día a día. Vas a estar frágil al Espíritu de Dios para poder llevar el mensaje. Ahora que andaba saludando, se me acercó una sierva y me dijo: ¿verdad que Dios le daba una palabra? Yo me quedé pensando, sí. Cuando me aparté de ella, cierto, yo estaba ahí cuando Dios me daba una palabra. Y yo me quedo: gracias, Señor, porque eso es estar frágil al Espíritu Santo. El que tú puedas sentir lo que yo estoy sintiendo, el que yo pueda sentir lo que tú estás sintiendo. Y esto recíbelo, porque eso debería de ser el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, la decisión de Zaqueo lo llevó a muchas cosas. Lo llevó a un arrepentimiento, lo llevó a entregar lo que no era de él, y podríamos decir cuántas cosas más.
¿Sí? Hermanos, una decisión, una acción podría llevar a una familia a una eternidad. Yo quiero decirte algo. Creo que todos conocen al hermano Saúl Contreras, su esposa. Estamos entre familia con ellos. Y nuestro pastor Wilson, él cuenta de que en cierta ocasión él vio a este hombre en una gasolinera. Cuando hablamos de decisiones que tú tienes que tomar, y muchas veces lo vemos pequeño. Yo no sé cuántos traen tarjetas de la iglesia aquí en la cartera. Levante la mano si alguno anda. Yo también. Siempre ando mis 10, 5 tarjetas. Porque una tarjeta de esas puede hacer un cambio en una familia. Una tarjeta de esas puede llevar a una familia a una eternidad. Mira, dice el pastor que le dio la tarjeta al hermano Saúl en una gasolinera en la ciudad de Stafford. Ellos se habían trasladado de la ciudad de Reston a la ciudad de Stafford. Su mujer le quedaba lejos para congregarse, pues él no lo hacía en ese entonces. Mira, hermano, y él le dijo: mira, ¿sabes qué? Un pastor me dio esta tarjeta. ¿Sabes qué? La mujer vino a la iglesia. Hoy no está con nosotros, pero declaramos que un día lo va a estar. Hermanos, y gracias a esa decisión, que así como la tomó Zaqueo en llevar salvación a su casa, que así como la tomó Pastor Wilson en darle una tarjeta a ese hombre en esa gasolinera, esta familia ahora es salva. Y yo no sé a cuántos iremos a alcanzar, porque Dios quiere que crezcamos como ovejas, que nosotros paramos una ovejita cada uno de nosotros. El pastor tiene que guardar y cuidar la oveja. El rebaño lo hacemos nosotros. Pero yo quiero motivarte este día a que una invitación, y que decidas hacerlo, echar tarjetas. Ahora en la salida, después de este servicio, allá afuera va a estar un ujier con todas las tarjetas. Hay como 5,000 tarjetas, y a cada uno de ustedes le va a dar 5 tarjetas para que puedan llevar esa invitación a otra persona. Toma, te invito a la iglesia que Dios me dio. No solo predicando se ganan almas. Tu testimonio y tus decisiones va a hacer crecer una iglesia, y vas a poder traer familias a los pies de Cristo. ¿Cuántos reciben? Yo puedo estar en este lugar. Yo quiero decirte que mi propósito es convencerte a ti, porque eso es lo que Dios quiere. Pero quien no hace es Dios y el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitamos trabajar para poder ver familias en este lugar. Ahora, Dios ha sido bueno, porque mira, hasta ahora este día no solamente mi familia, está la familia de mi hermana. Se me bautizaron 4 de un solo viaje de mi propia familia. Gracias a esa acción que tomó el pastor de poder regalarle a alguien algo que parece insignificante. Mira el poder de esto. Te lo digo, hermanos, posiblemente algunos ya lo sabían, pero te lo digo, hermano, porque esa pequeña acción te va a llevar, como la acción que tomó Zaqueo en subirse al palo de sicamoro, al árbol de sicamoro. De ahí lo vio Jesús y ha de haber dicho: está interesado en algo, y ahí lo baja, entra a su casa, se convierte en su familia y hace cuantas cosas. Y ese es el plan y el propósito de Dios. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos salvos podemos lograr alcanzar nosotros? ¿A cuántos vamos a alcanzar gracias a que podamos nosotros abrir la boca y poder decirle a alguien: mira, te invito? Y ese es el plan de Dios. No solo predicando, dijimos, se ganan almas, sino que también se gana con tu testimonio y poder llevar una invitación a una persona. Dice Juan capítulo 14 versos 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para nosotros. ¿Cuántos están recibiendo en este día? Él fue a preparar un lugar para aquel que se arrepienta, para aquel que decida cambiar de dirección, para aquel que quiera definitivamente buscar de Cristo. Fue a preparar un lugar.
Ahora dice Juan 14:3, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré. Mira, y los tomaré a mí mismo, para que todos, para que donde yo estoy, vosotros también estés. ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos nos decidimos este día? Yo te puedo decir que definitivamente hay una urgencia de parte de Cristo, que nos convirtamos y que definitivamente cambiemos los rumbos que muchas veces tomamos con nuestras propias decisiones. Pero dice que nos tomará Él a nosotros, Él a ti, iglesia. Ahora, ¿cómo se hace cuando se toma algo? Fui allá a Nueva York a ver a mi nieta, pero lo primero que hice fue tomarla en mi brazo, porque tenía ganas de chinearla. Llegué, la agarré y la abracé y la besé, y Dios confirmándome el tema. Vendré, dice, y yo los tomaré. ¿Tú te imaginas ese encuentro? Ese encuentro con Él. Dice Juan 14:4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Sí. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y cuántos hemos aprendido a conocer ese camino? ¿Has aprendido tú a conocer ese camino? ¿Qué es lo que te va a llevar al Padre? ¿Cuál es la que te va a llevar? ¿Cuál es la decisión que te va a llevar? ¿Qué es lo que definitivamente tenemos que hacer para poder lograr y alcanzar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, arrepentirnos. Y la palabra de Dios, que esa guía no te va a fallar. Esa es nuestra casa, esa es nuestra vida, eso es todo para nosotros. La palabra de Dios. Saber leer la Biblia, interpretarla de la forma correcta, pedirle a Dios revelación sobre lo que leas, porque podemos leer mucho en la palabra de Dios y volvemos un teólogo de la palabra, pero cuando no hay presencia de Dios, de nada nos sirve, porque muchos dicen creer, pero sus acciones y sus decisiones hacen ver todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios y porque la palabra no es un fundamento para cada uno de nosotros. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad. Os conviene, dijo, que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador, si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuera, se los enviaré. El Consolador, el Espíritu de Dios, enseñándonos, el Espíritu de Dios redargüéndonos, el Espíritu de Dios corrigiéndonos. ¿Tú te imaginas cuando el Espíritu te redarguye? ¿Qué significa redarguir? Convencer, reprender, traer visión al corazón y arrepentimiento. Ese es el Espíritu Santo, que trae a nosotros convicción, que trae a nosotros el querer como el hacer. El Espíritu de Dios es el que definitivamente nos tiene en este lugar parado en este momento. El Espíritu de Dios es el que te tiene en este lugar. El Espíritu de Dios es el que sin Él somos vacíos completamente. Pero ¿cuántos obedecemos al Espíritu de Dios? Del cual sabemos que deberíamos de tenerlo siempre con nosotros sobre todas las cosas. Juan 16:8-9, ¿qué nos dice la palabra? Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de juicio de pecado, por cuantos no creyeron en mí. Y estamos aquí, pero muchos no están y dicen creer, pero definitivamente no creen. ¿Cuántos hemos oído mencionar personas diciendo yo soy y no tienen un fundamento sobre lo que dicen ser? Porque posiblemente decimos que sí creemos, pero definitivamente hasta dónde tú estás creyendo. Lo importante es que es creer en Padre, Hijo y Espíritu de Dios, que es lo que a nosotros como iglesia nos permanece
qué es lo que nosotros como iglesia nos enseña, qué es lo que nosotros como iglesia nos da. Entonces yo creo que si nosotros creemos y ponemos a Dios sobre todas las cosas, yo creo que el Espíritu de Dios se manifestará en cada uno de nosotros y dará frutos en cada uno de nosotros. De esa forma vamos a lograr alcanzar y poder ver los planes y los propósitos que Dios tiene. ¿Sí? Muchos creemos, pero como dijimos, sus acciones hacen ver todo lo contrario. Muchos decimos creer, pero no hemos cambiado la dirección que llevamos. No decidimos hacer el cambio radical, porque no es fácil. Muchas veces tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que aprender a ser crucificados para poder entender los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y alabado sea Dios, porque esa es una de las cosas que son importantes. El cambio radical que hagamos de acciones, decisiones, formas de hablar, formas de expresar. Muchas veces queremos servir, pero queremos servir lo que nosotros queremos hacer. No respetamos un patrón de enseñanza. Queremos enseñar lo que nosotros sentimos que está bien, cuando definitivamente sabemos que no debería de ser así. Debería de ser conforme a la palabra de Dios y a lo que se te ha asignado a hacer. Estar prestos a poder atender cada una de estas cosas, porque eso es arrepentimiento. Porque eso te va a traer arrepentimiento. Si nosotros como iglesia estamos haciendo lo que nosotros queremos, no lo que se establece, eso no es servicio. Es servicio, sometimiento sobre todas las cosas a los que Dios da a los pastores de las iglesias. Porque podemos estar haciendo 1000 cosas, hermano, y lo he dicho en otras ocasiones, pero Dios nos pide 2 nada más. Y esas 2 es la base de la situación. Podríamos estar haciendo 998 cosas del cual Dios no las toma en cuenta, porque es tu propio gusto. Y no funciona de esa forma. Así de que muchos hacemos ver todo lo contrario. Aunque creamos y aunque digamos creer, estamos haciendo todo lo contrario. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé tu necesidad, pero le has pedido a Dios: Señor, suple la necesidad. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la necesidad, luego nos transportamos a lo material, porque todos tenemos necesidades. Yo quisiera tener más de lo que tengo, pero posiblemente Dios no me ha dado a mí más, porque esto es lo que yo puedo tener o lo que yo puedo llevar. Anhelaba ministerios en la iglesia y Dios fue bueno conmigo, gracias a la misericordia de Él. Ahora estoy aquí en este lugar enseñando y predicando. Pero ¿cuáles son tus peticiones? ¿O qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mi Dios pues suplirá tus necesidades. Y podríamos dedicarnos toda la tarde a poder hablar de lo material. Podríamos llegar y decir: wow, sí, Dios suplirá un nuevo vehículo, Dios va a suplir muchos trabajos, Dios va a suplir, y podríamos entrar en un gran montón de cosas. Pero hay algo que es importante. Ya tú lo conoces, iglesia. Es pedirle al Señor ese nivel espiritual. Que cuando alguien se te acerque tengas el mensaje. Y estar frágil al Espíritu de Dios. El querer obedecer a lo que se establece. Y el querer hacer cuantas cosas del cual Dios quiere que hagamos. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, hazme obediente, por favor, porque no puedo, siempre tengo que contradecir. Señor, hazme ser, como lo digo siempre, mejor esposo, o mejor padre, o mejor hermano. ¿Cuánto tenemos que pedirle a Dios? Pero quiero fluir en la oración. Yo quiero abrir mi boca, Señor. Ese es mi anhelo y el plan de Dios. Pero cuando yo abra mi boca, toque corazones. Que cuando yo ore, Señor, se pueda escuchar tu presencia. Ese es el plan y el propósito de Dios. Nuestra necesidad espiritual conforme a sus riquezas de gloria. Nuestra necesidad espiritual conforme a sus riquezas de gloria. Que ese es el punto. Las necesidades espirituales que tenemos como iglesia
Yo quiero decirte algo. Yo sé que el pastor sufre allá donde está. Yo lo he podido sentir en mi corazón. Y pastor, yo sé que él sufre. Porque un domingo que yo no esté aquí, yo estoy allá inquieto. No pasé el domingo pasado aquí porque tenía que ir a ver a mi nieta. Pero quiero decirte que yo no me sentía bien. Me sentí mal. No porque en mandato me van a regañar, no. Pero ¿cuántos extrañan estar en este lugar? Yo sé que nuestro pastor allá donde está, él sufre. Porque él quiere estar aquí. Porque lleva cuántos domingos con este proceso de su cirugía. Yo le mando un mensaje, pastor, miren, no sé qué. Y yo sé que él está sufriendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos sufrimos por él? ¿Cuántos lo hemos aprendido a amar? ¿Cuántos estamos orando por él? Pues yo te puedo garantizar que el pastor va a venir bien preparado de allá. Porque Dios le ha dado mucha palabra en ese tiempo. Así de que como iglesia tenemos que estar firmes, pendientes, orando y llevando el mensaje todo el tiempo y haciendo conforme a la voluntad de él. Porque yo te puedo garantizar que allá ahora ha recibido sus 10 temas para predicar. Ahora, ¿estamos nosotros sintiendo lo que él siente? ¿O estará en la voluntad de Dios que nosotros estemos orando por él? Yo quiero decirte que sí. Y así es como funciona. Él suplirá en abundancia y llenará para poder vivir conforme a una creación de Dios. Él llenará y suplirá las necesidades para poder vivir conforme a la creación de Dios. ¿Para qué fuimos hechos? Para adorar y glorificar el nombre de Dios. Para eso fuimos hechos, para que viviéramos postrados ante Él todos los días de nuestras vidas. Para eso Dios nos hizo, y alabado sea el nombre de Dios. Nuestra necesidad espiritual es el punto importante. ¿A dónde tienes tú plantado tu corazón? ¿A dónde tienes plantada tu casa? ¿Irás por el buen camino? ¿O será que el camino de nosotros irá a ser como aquel insensato que dice que plantó sobre la arena y cuando los vientos vinieron, dice, la casa cayó? ¿O seremos sensatos nosotros en que plantemos nuestra casa? ¿Y será que ese camino en el que vamos lo llevamos así como lo lleva el sensato? Aquel que aunque los vientos vinieron, dice la palabra de Dios, no cayó. Necesitamos tener ese camino. Necesitamos tener propósito. Necesitamos tener visión para poder lograr los planes de Dios. Si nosotros no tenemos la dirección hacia donde vamos, vamos a andar ambulantes del norte al sur, caminando sin control, pensando muchas veces en que hay cuantas cosas del cual detienen los planes y los propósitos de Dios. Pero lo necesitamos. ¿Sí? ¿A dónde has plantado? ¿A dónde estás plantando tú el lugar? ¿Qué es lo que tú has hecho en ese camino en el cual un día decidiste ponerte? Porque todos estamos aquí porque un día decidimos ponernos en este lugar, buscar de Cristo sobre todas las cosas, y alabado sea Dios. ¿Sí? Nuestras necesidades son importantes, hermanos. La palabra dice en Mateo 7, 24 al 25: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el 25, dice 25, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba plantada sobre la roca. Hermanos, cuando nosotros hablamos de roca, la Biblia nos habla de una roca angular. Y también dice que muchos la despreciaron. Y sabemos que este es Cristo. Pero gracias al Señor que los que estamos aquí, los que ahora nos miran, no hemos despreciado esa roca. ¿Cuántos reciben este día? No hemos despreciado esa roca. Gracias a esa roca ahora somos salvos. Gracias a que fundamos ahora la casa ahí, ahora está mi familia en este lugar. Gracias a cuántas cosas del cual podríamos mencionar, del cual en realidad es importantísimo. Y alabado sea Dios. ¿Sí? No hay otro camino, no hay otra verdad. No hay otro que te va a llevar a esa eternidad. No hay otro que te va a poder dar vida en ese camino. No hay otro. Solo Cristo es el único camino que te va a dar la vida. Si tú quieres vivir una vida bien, no te apartes de Cristo.
Tienes que estar con Él, siguiendo sus pisadas y haciendo su voluntad. No hay otra parte. Dice en Juan capítulo 14, verso 5, a donde Tomás le hablaba a Cristo. Dice Juan capítulo 14, verso 5, y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Dice, a dónde él se dirigía. ¿Cómo poder lograr y alcanzar los planes y los propósitos de Dios? Tomás preguntaba cómo poder llegar a ese lugar. Tomás preguntaba cómo lo iba a hacer. Yo miro muchas cosas importantes, pero hay algo que de verdad define al hombre. Pudimos decir al principio, tener visión, propósito, tener misión, 3 cosas importantes, pero hay algo que te va a distinguir a ti. ¿Y sabes cuál es? La humildad. Necesitamos de una humildad para poder alcanzar los planes y los propósitos de Dios. La humildad es algo importantísimo. Hermanos, hay 2 cosas. ¿Somos humildes o somos orgullosos? Porque no puedo ser mitad aquí y mitad allá. Son 2 cosas. Decides el ser humilde o decides ser orgulloso. ¿Qué es humildad? Muchas veces tener que callar aunque quisieras hablar. Muchas veces saber escuchar. Muchas veces someterte aunque digas: Señor, sé que no está bien, con tal no sea pecado, ¿no? Esa es humildad. Ahora, si eres del otro bando, entonces yo quiero decirte que hay que orar y pedirle al Señor, porque no permites en ningún momento la humildad en ti. Así que yo te pido que recibas. Ahora, miramos esta parte. Ahora, ¿qué le contesta Jesús a Tomás? En el próximo verso, 14:5 leímos. Ahora mira lo que le dice el 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú un día te apartaste de Jesús, si tú un día hiciste y ahora te vuelves o quieres volver a entrar, tienes que reconciliarte con el Señor. Y de esa forma tú vas a alcanzar esa morada y ese lugar que Cristo ha preparado en los cielos para nosotros como iglesia. Durante es difícil. No llegará una salvación a nosotros, iglesia. La palabra de Dios es esta. Y estamos leyendo la palabra de Dios ahora y para siempre. Y por siglos tras siglos, para tus bisnietos, para tus tataranietos y para todo, esta palabra estará aquí. Y esa es la que estamos leyendo. El mensaje de Dios. La palabra que Dios le dio a estos hombres para poder nosotros aprender. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿estás prestando la atención? Porque Dios quiere llevarnos a diferentes niveles espirituales y podríamos decir cuántas cosas. Ten mucho cuidado en donde pones la mirada, porque eso te puede apartar del camino que Dios ha preparado para ti. Dijimos que era arrepentimiento, cambiar de dirección, un cambio radical. ¿Cuántos necesitamos de ese cambio? ¿Cuántos queremos en este día? Definitivamente la palabra de Dios nos ha profundizado y queremos cambiar. Podríamos decir: ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer este día para poder yo definitivamente volver a entrar o poder hacer cambiar mi vida? Yo quiero decirte que es algo práctico. Y es nada más arrepentirte. Todo. Arrepentirte, porque eso es lo que Dios quiere. Yo me arrepiento en este día. Yo quiero, Señor, entregar mi vida a ti, o quiero cambiar de dirección, porque este día tú me has hablado. Yo quiero entrar, porque esta vida es así. Y no estamos metiendo miedo, pero ahora estamos, mañana no estamos. Y es necesario urgentemente el poder arrepentirnos frente a quienes dice la palabra de Dios.
¿Frente a quién? Y para los que han reconocido a Cristo como camino y como verdad. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 2. No, perdón, Mateo 10, 32. ¿Qué dice la palabra? Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. O sea, tú puedes confesarte con Dios. Señor, perdóname y todo, pero la Biblia nos está llevando a que debemos de hacerlo frente a los hombres para que Cristo o para que Padre Cristo nos conozca en el cielo. Por eso que en las iglesias hacemos un llamado. Por eso que en las iglesias decimos, hermanos, ¿cuántos quieren que oremos? Se pueden poner de pie y si alguno quiere venir aquí enfrente, venga. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva a esa parte. Confesar el problema, el pecado, a donde estamos para salvación de nuestra casa, de nuestra vida. ¿Cuántos confesamos a Dios nuestros problemas? Posiblemente yo lo hago todos los días. Tenemos que arrepentirnos para alcanzar la eternidad. Posiblemente yo lo hago todos los días. Posiblemente y tú lo hagas todos los días. Pero ¿qué nos llama la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que debemos de confesarle a Dios frente a los hombres para que Él nos tome en cuenta, podríamos decir. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, no es que no nos podamos arrepentir. Señor, aquí estoy, amé. Y tú dices, y podremos ver el contexto del verso y cuántas cosas más. Pero ¿qué piensas tú sobre esto? Dice Mateo 10, 23. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos reciben? Negar. Muchas veces el mensaje, negar la palabra y poder decir, heme aquí, Señor, necesito de ti. Ya no puedo. Yo necesito que los pastores pongan manos sobre mí, porque hay una necesidad. Hay un espíritu que muchas veces nos pone mal, nos pone definitivamente de una forma del cual no estamos bien. Hermanos, podríamos decir problemas matrimoniales, problemas económicos, podríamos decir problemas familiares, podríamos decir problemas de trabajo y podríamos decir cuántas cosas. Ahora, sabemos de que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra sobre de esto? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Porque yo podía decir, yo estoy aquí ahora en este día predicándote la palabra y me podría sentir salvo de pecado. Cuando yo quiero decirte que esa es una mentira y si yo creo así, estoy haciendo mentiroso a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que todos pecamos. No solamente, hermanos, aquí no se queda nadie libre. Todos pecamos. Entonces, hay una urgencia. Como enseñaba al principio Juan el Bautista, arrepentidos y tus pecados te son perdonados. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos recibiendo, iglesia, que ese es el plan y el propósito de Dios. Vamos a leer este verso. Podríamos decir, ¿qué voy a hacer? Mira lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso, dice. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, hijo. ¿Sí? Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos hemos pecado? Y es así, todos los días. Ahora, pedirle la gracia a Dios. Señor, te pido que si te fallé en esto, que no permitas que mañana te vuelva a fallar otra vez. Señor, si pude ver algo que no era bueno, te pido perdón y yo quiero entrar una vez. Señor, si expresé lo incorrecto, hazme cambiar esta parte, por favor. Y podríamos decir cuántas cosas, definir en esta parte cuántas cosas. ¿Cuántas? Pero
¿Hasta dónde decidimos hacerlo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si pueden pasar, por favor, los de la alabanza. Pero si tú lo niegas, Él no te conocerá a ti tampoco. ¿Cuántos hemos negado a Él? Podríamos decidir hacer cuantas cosas. Ahora leímos 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le engañamos y si le decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje nos habla de la necesidad de reconocer nuestra naturaleza. Oye esto, por favor, en la parte final de la prédica. Este pasaje nos habla de la necesidad de reconocer nuestra naturaleza humana, pecaminosa, y confesar para recibir el perdón divino. ¿Cuántos reciben? Y alabado sea el Señor de Dios. Alabado sea el Señor Dios. Porque ese es el plan de Dios. Arrepentirnos para que nuestros pecados no sean perdonados. Yo quiero pedirte que por favor te pongas de pie, porque vamos a dar este tiempo por terminado. Dios ha sido bueno y su amor y su misericordia nos ha perseguido todos los días de nuestras vidas. Si te pones sobre tus piecitos, por favor, vamos a orar y preguntar en este lugar: ¿hay alguien que Él quiera aceptar a Cristo como su Salvador y como camino en este día? ¿Hay alguien que ya haya aceptado a Cristo y lo quiere reconocer reconciliándose con Él frente a los hombres? Una reconciliación para volver a entrar a ese camino que un día tú decidiste dejar por alguna razón. ¿Hay alguien que quisiera en este día que se orara por él frente a la iglesia, frente a los hombres? Yo te pido de que si hay alguien, que pase aquí al frente. Yo voy a orar por esas personas desde acá arriba, por arrepentimiento, porque reconocemos que Él nos ha hablado en este día y porque sabemos que Dios ha sido bueno. Yo voy a estar orando mientras tú pasas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, hemos hablado lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, y reconocemos, Señor, que nos hemos arrepentido, Dios, de las cosas, de las situaciones que hemos vivido muchas veces, reconociendo de que tú has sido bueno y nos has bendecido todos los días de nuestras vidas, Dios. Yo te pido, oh Dios, que la oración que levantemos por aquellos que han querido reconocer o ver el problema frente a ti, frente a los hombres, yo te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Dios. Padre, bendecimos este tiempo y que la palabra que tú nos has dado en este día pueda ser una palabra para poder vivirla. Padre, yo bajaré a orar por estas dos mujeres, del cual tú las pusiste en este lugar con ese propósito, para que pudiera orar frente a los hombres y ellas se arrepienten, Señor, de lo que definitivamente han podido hacer. Dios, toca corazones en este día, para que podamos darnos cuenta que tenemos una necesidad, del cual sabemos, Padre, de que la necesitamos mostrarla frente a ti primeramente, para poder recibir el perdón de nuestros pecados, Señor. Padre, muchas gracias, porque oraremos por estas mujeres que decidieron entregar este problema, Señor. Y gracias por dar fragilidad al sexo femenino en este lugar, del cual tú la consideras más fuerte que hasta nosotros los hombres muchas veces, del cual tienen decisiones, del cual muchas veces nosotros no las queremos tomar, porque no hemos querido, Padre, entregar la vida, porque no hemos querido ser crucificados, porque no hemos querido ser sanados. Yo en este día, Padre, estaré orando por ellas, dándoles paz, dándoles tranquilidad, que el Espíritu de Dios sea enseñándonos. Yo te doy gracias por este día, Señor.
tu monte, Señor. ¿Quién estará junto a ti? ¿A quién llamarás? ¿A quién atraerás? ¿Quién correrá hacia ti? Y así como el siervo anhela las aguas, así clama mi alma por ti. Eres el deseo de mi corazón y mi razón de vivir. Más de ti, Señor, más de ti, Señor. No hay nada más que amar que a ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. No hay nada más que amar que a ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. No hay nada más que amar que a ti, Señor. No hay nada más que amar que a ti, ¿a quién amarás? ¿A quién atraerás? ¿Quién correrá hacia ti? Cuánto deseo tu rostro mirar, morar en tu santo lugar. Es lo que quiero con todo
Gracias, Señor, por esta palabra que trajo nuestro pastor Omar, Señor. Gracias porque pudiste ponerle esto en su corazón y que pueda compartirlo con nosotros esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Cada día más, Señor, queremos mucho más de ti. Guárdanos, protégenos caminos a casa, Señor. Guarda a nuestro pastor y a su familia en El Salvador, Señor. Protégelos en su camino de regreso a casa, Señor, cuando regresen. En el nombre de Jesús, amén. Están despedidos, hermanos, que el Señor los guarde y los proteja.